Entonces, lo que les decía es que la corriente de base también tiene la dependencia exponencial con su propia tensión, y esto es porque eso es básicamente como un diodo, ¿no? Es decir, está por un lado esta corriente, y por otro lado tenemos el proceso de recombinación, que también depende de la cantidad inyectada, y esta cantidad inyectada es la relación de un diodo. Entonces, bueno, si uno plantea todas las ecuaciones del diodo, del transistor, va a llegar a que la corriente de base es proporcional también a esa tensión. Y de hecho, en región activa, se la puede expresar como una fracción de la corriente de colector también, ¿no? De hecho, este beta va a ser un parámetro importante del transistor. Es un valor que después les voy a comentar, pero es un valor grande, del orden de mayor a 100 veces, digamos. ¿Está bien? Es un parámetro, es un valor importante en transistor, es un valor grande, y ahí es donde ven, por ejemplo, que la corriente de base es mucho más chica que la de colector. ¿Está bien? Un factor de 100, 200, depende mucho del transistor, pero puede ser un factor 200, 300. Bien, sigamos. La corriente de emisor, que es la que nos falta, es obviamente, se tiene que mantener que la suma de corrientes que entran y salen del transistor es 0, entonces la corriente emisor es igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Y en definitiva entonces podemos llegar en función del beta a esta expresión. Como yo les dije que el beta es mucho mayor, el beta, digamos, es mayor que 100, entonces esto de acá, que es el beta más 1 sobre el beta, supóngase 101 sobre 100, es apenas un poquito mayor que 1, ¿no? 1.01, va a ser prácticamente la corriente de emisor. Muchas veces para cálculos prácticos se la considera casi igual a la de colector. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, a modo de resumen, ¿no? Esas son las, en región activa, vuelvo a enfatizar, esas son las tres corrientes del transistor. La de emisor muy parecida a la del colector, y el beta, la corriente de base mucho más chica, ¿no? Otra vez, región activa, tengan en cuenta eso. Bueno, básicamente, como les decía, el IS es como el del diodo, digamos, depende del área de la juntura y también de la temperatura. El beta es también un parámetro del transistor, depende de cómo está construido, pero puede ser entre 100, 500, en ese orden. Depende de la construcción, del dopado, cuán dopado está la base y cuán dopado está el emisor, y es inversamente proporcional también al ancho de la base, ¿no? Y bueno, el voltaje térmico ya lo conoce. Así que las relaciones se parecen a las del diodo, lo que pasa que, bueno, tenemos que tener en cuenta acá que son tres terminales y hay distintas posibilidades, ¿no? Esto es lo que les decía hoy, la corriente de colector es beta sobre beta más 1 por la corriente emisor. A ese cociente se lo suele llamar alfa, ¿está bien? Y es un valor muy cercano a 1, ¿no? Es decir, la de colector es casi toda la corriente de emisor, salvo esa parte que se pierde por recombinación en la base, ¿no? Bueno, y después uno puede despejar las otras relaciones, la de base es la de colector sobre el beta, la del emisor, o la del emisor dividido beta más 1, y esta que es por ahí la más conocida de, nada, que la de colector es beta por la corriente de base. Entonces, como a modo de resumen, la tensión que yo aplico en base emisor, en zona activa otra vez, después vamos a ir a las otras zonas, pero ahora en región activa. Lo recalco porque después
pasa que quieren usar estas ecuaciones y el transistor no está en región activa, ¿no? O sea, esto vale para región activa. Un voltaje de base emisor causa una corriente de colector. La corriente de colector es independiente de la propia tensión colector base aplicada, siempre y cuando la juntura esté en inversa, que es la condición para estar en región activa. El colector entonces se comporta como una fuente de corriente controlada. La corriente de colector es casi igual a la del emisor, y la corriente de base es mucho más chica que la de colector. Eso es lo que sabemos hasta ahora del transistor en la región activa. En base a esas definiciones uno puede poner, y acá quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Gran señal, porque todavía no hicimos ninguna aproximación respecto de si la señal es grande o chica. Vamos a dar modelos de pequeña señal. Este sería uno de gran señal, válido para la operación en región activa. Uno puede pensar que tiene un modelo del BJT que es el siguiente. Puede pensar que tiene, por ejemplo, un diodo entre la base y el emisor, y en el colector una fuente de corriente controlada por tensión con su relación no lineal, ¿no? Como les decía hoy. No es una relación lineal, pero es una fuente de corriente controlada por tensión. Entonces este es nuestro primer modelo del transistor en zona activa. Y el diodo este, que está puesto en el emisor en este modelo, bueno, tiene un parámetro que es la IS, que referíamos esta que está acá, pero dividido por el alfa, ¿no? Porque es la corriente de emisor. Otra forma es el diodo ponerlo en la base en lugar del emisor. Es otro diodo con ahora parámetro IS sobre beta, y poner la fuente controlada directamente como beta por IB. Esta es otra forma de representar el BJT en zona activa, en donde la corriente de esta fuente controlada depende de la corriente de base, pero en la base tengo un dispositivo no lineal. ¿Está bien? O sea que en definitiva, cuando me fijo respecto de la tensión esta base emisor, no es que me saqué de encima la no linealidad, ¿no? Es decir, por más que acá puse beta, que es una constante por la corriente IB, cuando me vengo a ver cuánto vale IB, bueno, depende de BB y es un diodo, ¿está bien? O sea que es no lineal. ¿Alguna pregunta? Ese sería el diodo, ¿no? De la base. Hablé todo del NPN, pero también está, como les había dicho, el PNP, construido con una región P, una N y una P. Y la idea es igual, pero ahora el portador, hay algo que no dije, pero bueno, aprovecho y lo dije ahora, la B es de bipolar, ¿no? Estaba pensando en español, bipolar, la J es por juntura, y la T de transistor, ¿no? Lo de bipolar es porque la conducción en este dispositivo está compuesta por los dos tipos de portadores, ¿no? En esta por huecos y electrones, y también en el otro, ¿no? Cambia cuál es más grande, pero los portadores son los dos. Esto porque el transistor que vamos a ver más adelante, la conducción no está dada por los dos tipos, sino por uno solo. Pero acá el bipolar viene por eso. Y en el PNP, lo que cambia es eso, como los dopados son distintos, acá los mayoritarios son huecos, entonces el portador que se inyecta del emisor a la base y que es colectado por el colector son huecos, ¿no? Holes. Y los minoritarios estos, la recombinación que se da acá y lo que se inyecta de la base al emisor son electrones. Fíjense la otra diferencia, que acá, por la convención de corrientes, ahora coincide con el nombre del terminal, ¿no? En el PNP. En el emisor la corriente entra, porque ahora los huecos, es decir, el sentido de cargas positivas es para la derecha, y en el colector salen. Coincide la denominación de corriente externa al dispositivo con lo que está ocurriendo con el portador de carga internamente, que en el NPN nos quedaba al revés, nos quedaba en el emisor saliente, pero el emisor estaba inyectando para el otro lado electrones. Así que esa es una diferencia. Y fíjense
Además que, otra vez, tiene que estar en directa la juntura base emisor, pero ahora para eso tengo que poner el emisor, porque el emisor es el P ahora, tengo que poner el emisor más alto que la base. Así que esta tensión está al revés en el PNP. Y tengo que poner la base, esta tiene que estar en inversa. Eso es igual, ¿está bien? Esta en directa y la otra en inversa, pero para que eso ocurra las tensiones son al revés. Tengo que poner la base, que es tipo N, a un potencial más positivo que el colector, ¿está bien? Esto es la base y este es el colector. ¿Está bien? Esa es la diferencia en el tratamiento de un NPN o un PNP. ¿Está bien hasta ahí? Pregúntenme, párenme. Todavía no vimos las curvas, ¿no? Como les decía, las relaciones son iguales, pero hay que, las ecuaciones serían iguales, pero hay que invertir las tensiones, ¿no? La base emisor por la emisor base. Eso de invertir tiene que ver con que cuando yo digo que esta es la tensión, eso está claro, ¿no? Cuando yo te digo que esta es la tensión base emisor, es lo mismo que decir que es la tensión del emisor respecto de tierra menos la de base respecto de tierra, ¿no? Y esta es la de la tensión de la base menos la tensión del colector. ¿Alguna pregunta? Si no preguntan, sigo. Sí. Ok. Para el PNP es lo mismo con los modelos, pero fíjense que ahora dibujo el emisor acá arriba en lugar de abajo, porque ahora esta juntura tiene que estar en directa, ahora el diodo está acá arriba, y la tensión emisor base ahora es positiva, ¿está bien? Esta es positiva para estar en directa y para estar en zona activa, y tengo que garantizar siempre que esta juntura esté en inversa, o sea que este potencial sea positivo. Y otra vez tengo la fuente, esto igual, ¿no? Solo que con las BEB en lugar de BBE, es decir, con las tensiones invertidas. Y esta es la otra alternativa, poniendo el diodo en la base en lugar de en el emisor. Bien. Entonces, resumen. Los símbolos son estos. Fíjense el símbolo que se dibuja como esto en el NPN, que es este, fíjense que se acuerdan que el diodo que está en directa es como que estaría acá, ¿no? La base más positiva y el emisor. Y además la convención de corrientes es que hay una corriente de base que entra y una corriente de emisor que sale. Entonces, esta flechita en el emisor un poco representa esas cosas, ¿no? Uno lo puede pensar como el diodo que tengo acá y que la corriente circula en este sentido. En el otro, y normalmente se dibuja el colector arriba, porque es el que está a mayor potencial, porque el colector está más que la base, y además la base está más que el emisor. ¿Está bien? Entonces, como que mayor potencial, menor y menor. Todo esto para la región activa, ¿no? Mientras que en el PNP, el que está a mayor potencial es el emisor, porque tiene que estar mayor que la base, porque acá tengo el diodo en directa ahora así, digamos, y la corriente circula con este sentido, y la base está a más potencial que el colector. Entonces, cuando vean esos símbolos, ya pueden saber si se trata de un NPN o de un PNP. ¿Está bien? El que tiene la flechita saliendo del emisor, como en este caso, es un NPN, y el que tiene la flechita entrando desde el emisor es un PNP. Eso es la forma de distinguirlos con el símbolo circuital. Y bueno, y vimos los modelos de, en principio por ahora llamémosle de gran señal, es decir, que no estoy diciendo nada de si la señal es chiquita o grande, solo estoy diciendo que estoy en región activa. Hagamos unos numeritos para salir de todo este lío de diodos y regiones, ¿no?
supónganse que les doy esos datos y les digo, diseñen el circuito para tener una corriente de... Esos son datos del transistor, ¿no? Un beta de 100, una tensión base emisor de 0.72 para una corriente colector de 2 mA. Y quiero diseñarlo, es decir, calcular RC y RE, que es lo único que no conozco, para tener una corriente colector de 2 mA y que la tensión de colector también sea de 5 volts. Es decir, primero identifiquemos los terminales. A ver, resolvámoslo entre todos. ¿Qué tipo de transistor es este? Díganme ustedes, en base a lo que vimos recién, ¿NPN o PNP? Silencio de radio. ¿Cuáles son los terminales? A ver, ¿esto qué es? Sí. Esta es la base. El que tenía la flechita era el emisor. Así que esto es el emisor. O sea que esto es el colector. En este la flechita sale del emisor, es decir que es un NPN. ¿Está bien? Circula así. Lo primero que yo tendría que saber, o lo que tengo que verificar después, como hacían con el diodo, es si esto está en región activa, ¿no? Que es lo que vimos hasta ahora, que es lo que sabemos más o menos manejar. O sea que después tenemos que chequear con las cuentas que hagamos que esto está en región activa. Es decir, nosotros queremos que este punto esté a 5 volts, eso nos dice el ejercicio, y nos pide que esta corriente de acá sea 2 mA. Entonces, ¿cuánto vale RC? Pasa a ser medio obvio, ¿no? RC fácil, van a ser 15 volts tienen un terminal, menos 5 volts que tienen el otro, dividido la corriente de 2 mA, ¿no? Así que RC está fácil ahí, ¿no? 5K. Bueno, ¿cómo hacemos con... fíjense, la primera cosa, esto está a 0 volt porque la base está a tierra. Si esto está a 5, esta juntura tiene 5 volt y está en inversa, ¿está bien? ¿Por qué? Porque B colector base igual a 5 volt es positiva, esa tiene que estar en inversa, está en inversa. Todavía tenemos que saber a cuánto está el emisor para chequear esta, ¿no? Asegurarnos que esta esté en directa. ¿A qué tensión? Vamos a suponer que está en directa. ¿A qué tensión está el emisor? ¿A qué tensión respecto de tierra? ¿Alguna idea? ¿Cómo calcularlo por lo menos o por dónde encararlo? Vos sabés la corriente que pasa por el colector, por lo tanto sabés la corriente que pasa por el emisor también. Bien, esa es una. Si estoy en zona activa, ¿está bien? Si estoy en región activa, que es la suposición, después lo tenemos que verificar, pero si estoy en región activa, la corriente de emisor es un poquito más grande que la de colector, ¿no? Era beta más 1 sobre beta por la de colector. El beta vale 100, o sea que esto es 101 sobre 100 por la de colector. Entonces ahí conocería esta corriente. Bien, eso es un camino. El otro es que conozco esta tensión y me dicen como dato que si tengo una corriente de 2 mA, eso pasa para una tensión base emisor de 0,72. O sea que si la base está a 0, ¿está bien? La tensión base emisor es igual a la tensión de base menos la tensión de emisor. Bueno, ahí empieza a fallarme. ¿Está bien?
Entonces, dicho eso, si tengo 0 volt acá, otra forma, ¿no? Una ya la vemos que era la que dijeron recién con la corriente emisor. Si tengo 0 volt acá, y acá tengo 0,72, entonces acá tengo menos BBE, ¿no? Es decir, menos 0,72. Entonces conozco la tensión de este punto. Y ahí, bueno, ya directamente calculo la RE como menos 0,72 menos 15 dividido, bueno, la corriente, ¿no? No calculamos el número, pero la que dijimos recién. ¿Qué es eso que está ahí? En realidad, yo por ahí no me expresé bien, necesitaba las dos cosas. Necesito la corriente y necesito la tensión sobre la resistencia. Y esas son las dos cosas que calculamos, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? Entonces me da una resistencia de 7,07K. Y efectivamente, para esas tensiones, esta juntura está... Esta juntura está en inversa, porque tiene 5 volts positivos, y esta está con 0,72 en región también en directa y por lo tanto en región activa, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí? Digamos, hasta ahí el transistor de mucho no nos sirvió más que ponerlo a funcionar en la región activa, ¿no? Sabemos que si le ponemos esas dos fuentes de 15 volt acá, de menos 15 volt acá, y le ponemos la resistencia que calculamos, va a estar en región activa. No hicimos más que eso, pero bueno, es un primer circuito. ¿Se entiende alguna pregunta con eso? Bueno, sigo entonces. Estudiamos entonces en detalle la región activa, directa, inversa. La de corte no hay nada muy interesante, están los dos diodos en inversa, entonces no hay corriente. ¿Qué pasa en saturación? En saturación, la otra juntura, la que veníamos considerando en inversa, ahora se puso en directa. O sea, este diodo de acá, ahora aparece el otro diodo. ¿Está bien? Es una forma de pensarlo, con este modelo con diodos. Esta es la base y este es el colector. Acuérdense que para un NPN, la base es P y el colector es tipo N. Entonces aparece esta nueva corriente en juego. Y lo que sucede es dos cosas. Decrece la corriente de colector, porque ahora la corriente de colector ya no solo que depende de la tensión base emisor, sino que ahora si plantean el nodo este de acá, depende también de la propia tensión. Fíjense que se dejó de comportar ahora como fuente de corriente controlada, ¿no? O sea, bueno, o por lo menos ahora tengo este otro término que depende de la propia tensión. Y que está restando respecto de la corriente que tenía cuando estaba en zona activa. Y si ven el nodo de la base, lo que van a ver es que ahora no solo tengo esta corriente, sino que tengo esta corriente. Entonces la corriente de la base aumenta. ¿Está bien? Cuando estoy en saturación. Si lo ven en el plano, y acá empezamos a aproximarnos a cómo son unas curvas que siempre se muestran de los transistores, ¿no? Lo que estoy dibujando acá, fíjense, es tensión, colector base, corriente de colector. Es decir, estoy graficando esta tensión entre colector y base y esta corriente. Y hay una línea punteada acá que ven, ¿está bien? Esta de acá, que les dice, para la derecha estoy en la zona activa y para la izquierda estoy en la zona de saturación. Entonces, primero veamos en zona activa. Y supónganse que esto lo medí para una corriente IE, fíjense cómo está escrita y acá con mayúscula, para una corriente constante de emisor. Entonces, ¿qué sabemos en zona activa?
que la corriente de colector es alfa por la corriente de emisor. Es decir, si la corriente de emisor es constante, la de colector va a ser constante escalada por este factor de 0,99. Entonces vemos esto. ¿Está bien? Una recta. En la zona activa. Ahora, uno dice, bueno, ahora cuando esta la pongo con tensión negativa, se pone en directa el diodo de la juntura base colector, y lo que vimos recién en base al circuito este equivalente de acá, era que la de colector tenía que caer, porque empieza a circular corriente por este otro diodo. Bien, entonces en realidad tengo que moverme a una tensión un poquito más negativa para que realmente el diodo empiece a conducir, ¿está bien? Esto es como ver la curva del diodo, pero al revés. Es decir, la hago negativa la tensión, pero todavía no conduce el diodo este, ¿está bien? El diodo este que tengo acá, internamente entre base y colector, todavía no conduce hasta que llega a un punto que conduce y cae la corriente de colector abruptamente, ¿no? Entonces acá estoy viendo la curva de corriente de colector en función de la tensión aplicada al colector, entre el colector y la base, para una IE constante. Fíjense que, como habíamos dicho, en región activa es una fuente de corriente, ¿no? O sea, no depende de la tensión. En el plano BI, ustedes ya saben que una recta así es una fuente de corriente. Eso es lo que habíamos dicho y se verifica en esta curva. Y después, en saturación, la corriente se nos cae. ¿Está claro hasta ahí? Acá estamos hablando ya de dos modos, ¿no? Saturación y activa. ¿Alguna pregunta de esta curva? Eso es básicamente lo que les desconté. En saturación, entonces, no valen las ecuaciones, ¿no? El beta ese que llamábamos a la relación entre la corriente de colector y de base, no existe más. Ahora esa relación cae, y a veces a eso se lo llama beta forzado, pero la verdad es que no tiene sentido hablar de un beta. O sea, cuando estoy en saturación, la relación entre la corriente de colector y la corriente de base ya no está relacionada por el beta. Eso era para la zona activa. La otra cosa interesante es ver, recién hablamos de la tensión colector base. ¿Está bien? Estábamos viendo qué pasaba con la tensión colector base. La base emisor, cuando está en directa, ya sabemos que yo, por decir algo, alrededor de 0,7. ¿Qué pasa con esta tensión? Con la tensión colector-emisor, en saturación. Bueno, es fácil ver que, o acá en el circuito este o acá, que la tensión colector-emisor de acá la puedo pensar como esta tensión y esta tensión de este diodo, ¿está bien? Esta menos esta. Es decir, la tensión base emisor más la tensión base colector. Como las dos junturas no son iguales, porque como yo les decía, no se construyen simétrica, en realidad esas dos tensiones tampoco son exactamente iguales. En general la tensión base colector es un poco más chica que la base emisor. ¿Cuánto? Y depende del punto de saturación, el punto de saturación donde estoy, pero entre 0,1 y 0,3, ¿está bien? Entonces, cuando se satura el transistor, cuando está en región de saturación, esta tensión, la colector-emisor, va a estar en un valor en ese rango, va a estar depende de las junturas, pero va a estar en un valor entre 0,1 o 0,3, ¿está bien? Volt. Por la diferencia de las tensiones de los dos diodos o de las dos junturas, ¿no? 0,1, 0,3. Entonces, normalmente se usa, por ejemplo, un valor 0,2 cuando el transistor está saturado, entonces la tensión colector como primera aproximación, como con el diodo decíamos 0,7, como acá vamos a poder decir 0,7, acá en saturación vamos a decir, bueno, 0,2 volt, para hacer cuentas rápido, digamos.
¿Está bien? Pero esto otra vez, recalco, ahora estamos en saturación, nos fuimos de la región activa. ¿Está bien? Ese 0,2 que les digo, o 0,1 o 0,3 es en saturación. Si vuelvo al ejemplo que hicimos, que estábamos en región activa, acá teníamos 5, la tensión de colector a emisor no es esa, ¿no? No usen siempre esa tensión. Esto acá es 5 menos 0,7, o sea, esta tensión acá era 5,72. ¿Está bien? Pero ese está en zona activa, no está en saturación. Lo que estoy diciendo ahora es válido para la región de saturación. Insisto con estas cosas porque después mezclan las regiones, ¿no? Por eso lo recalco aunque ahora parezca una pavada. Así que esa es la tensión colector-emisor cuando el transistor está saturado. Si ustedes ven las curvas, estas se las llaman curvas de entrada normalmente, o curva de entrada-salida. ¿Por qué? Porque expresa una magnitud de salida, como es la corriente de colector, en función de una tensión que es la de control, que es la de base emisor. Sabemos que es como un diodo, así que esa es la curva como un diodo. Y es lo mismo para, son todas, como vimos, curvas tipo diodo para el emisor y para la base en función de la tensión base emisor. A esa se la llama entonces curva de entrada o entrada-salida. ¿Por qué? Porque es una magnitud en función, una corriente en función de la tensión de control, que es la tensión base emisor. Esas son fáciles, son exponenciales. Entonces, como les decía, para un análisis rápido en zona activa vamos a usar podemos usar el modelo fuente, como la tensión en zona activa, esta está en directa, podemos usar el modelo fuente de tensión para el diodo y decir que la tensión base emisor va a ser más o menos 0,7. Ahora bien, la curva más típica y la que nos va a ser más útil del transistor es esta, que se la llama de salida. ¿Por qué? Porque son las dos magnitudes, la corriente y la tensión base emisor y la tensión colector emisor de salida. La que vimos recién hace unos minutos es la tensión colector base y la corriente de colector, pero acá la que les estoy diciendo es la tensión colector emisor. Entonces, si uno fuera a ensayar un transistor, podría hacer esto, ¿no? Podría poner una fuente variable de la tensión base emisor y una fuente variable de la colector emisor, ir variando y levantando las curvas. En un laboratorio normalmente la levantaban esas curvas. Ahora lo vamos a hacer con el simulador, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la tensión colector emisor, esta tensión, que es la colector emisor, yo la puedo plantear como esta tensión, que es la base emisor, más esta tensión. ¿Está bien? Si yo parto de tierra, eso está claro, ¿no? ¿Cómo puedo manipular? ¿Cómo puedo? Esto es un dispositivo que, independientemente de lo que haga internamente, si yo voy de este nodo del circuito a este nodo del circuito y tengo la tensión colector emisor, si parto del mismo nodo por otro camino, que es por la base, y llego acá, tengo que llegar a la misma tensión, ¿no? O sea que la tensión colector emisor es la tensión colector base más la tensión base emisor. Si la tensión base emisor la dejamos fija, supongamos, y estamos en zona activa, es decir, si dejamos fija, en realidad dice IE, pero supongamos que dejamos fija la tensión base emisor, entonces la tensión colector emisor es directamente esta, pero sumada a una fuente de tensión constante, ¿está bien? Sumada a BBE. Si yo sumo a una fuente, a esta curva que tengo acá, le sumo una fuente de tensión constante, que es alrededor de 0,7, es como, fíjense ahí el detalle, desplazar la curva a la derecha y ahora acá tengo sí la tensión que buscaba, ¿no? La colector emisor. Entonces, esta es la curva típica para un IE o para un BBE.
la curva típica de un transistor. ¿Está bien? Tiene esta zona, esta característica acá, y después tiene la zona donde se comporta como fuente de corriente. ¿Está bien? Zona de saturación, zona fuente de corriente, o zona activa. Bueno, y en corte, si lo quisieran graficar, sería acá, ¿no? Corriente cero. En corte, que era la tercera región que habíamos visto para los transistores, cuando las dos junturas están en inversa, no circula corriente, estoy ahí abajo. Esto es para una BBE fija. Y voy variando BCE. ¿Está bien? En saturación cae la corriente de colector. ¿Está claro hasta ahí? Porque ahora voy a empezar a agregar algunas otras cosas que uno encuentra en la realidad y que hasta ahora no dije. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué pasa si entonces voy a la vida real y hago este experimento, ¿no? Tengo dos fuentes que las puedo variar y las conecto al transistor. Lo que hago es, fijo un valor de BBE, es decir, varío esta fuente, pero después la dejo fija, y después hago un barrido de la tensión colector-emisor. Después pongo otro valor de BBE y repito. Si hago eso, lo que voy a tener, está un poco exagerado o muy exagerado en esta curva, pero lo que voy a tener es que esto que antes habíamos puesto como recta, que lo habíamos puesto así como una recta acá, ahora tiene un poco de pendiente. Acá, otra vez, esa pendiente está súper exagerada para anotarlo, ¿no? Para el gráfico ilustrativo. Pero observo que hay una cierta pendiente. ¿Qué significa en una fuente de corriente que en realidad hay un poco de dependencia con la propia tensión aplicada? ¿Alguna idea? Significa que esa fuente de corriente, en realidad, bueno, no es perfecta, ¿no? Tiene una cierta dependencia con la propia tensión que tiene aplicada esa fuente. Eso lo vamos a poder modelar como una resistencia. Ahora en un poquito lo vamos a ver. Lo interesante es que si uno traza una recta, estas punteadas de esas rectas, puede encontrar este voltaje, que se llama voltaje de Early. Y ese voltaje normalmente es muy grande, ¿no? Porque como las pendientes son chicas en la práctica, acá están exageradas, pero es un voltaje, normalmente ese valor es de 100. No es un voltaje que tenga algún sentido físico, más que es donde se encuentran estas rectas, ¿no? Y entonces ahora la ecuación en realidad del transistor en zona activa la podemos modelar de esta manera. Le sumamos un término de dependencia con la propia tensión, ya no es una fuente de corriente perfecta, y esa dependencia la puedo expresar en función de este voltaje, ¿no? Voltaje de Early. Y ahora esta pasa a ser nuestra nueva ecuación del transistor en zona activa. Creo que se va a cortar ahora. Entonces, vamos a ver ahora cómo puedo representar estos circuitos.